Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre la hipótesis y significación de niveles de confianza. Mi grupo está conformado por María Rodríguez, Mónica Gregori, Natalia Matera y Gabriela Moya y mi persona, Elinia Velázquez. La prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una información sobre una población, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis niña y la hipótesis alternativa. El intervalo de confianza. El intervalo de confianza se llama así a un par o varios pares de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido respecto a un parámetro poblacional con un determinado nivel de confianza. Hablaremos un poco sobre qué es la hipótesis nula. El término hipótesis nula surge de las primeras aplicaciones agrícolas y médicas de la estadística, con el fin de probar la efectividad de un nuevo fertilizante o un nuevo medicamento. La hipótesis de la cual se parte es que su aplicación no tiene efecto, es decir, no hay diferencia entre las muestras tratadas y las no tratadas. Ahora, la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa indica que un parámetro de población es más pequeño o más grande o diferente al valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que se podría pensar que es cierto o espera probar que es cierto. Entendida de manera sencilla, la hipótesis alternativa representa la conclusión que el investigador quiere demostrar o afirmar tras su estudio. Esta se expresa con la expresión H1 y va a representar por lo general lo contrario a la hipótesis nula. El nivel de significación. El nivel de significación o nivel A, también denominado como alfa, es un umbral o probabilidad que permite determinar si el resultado de un estudio se puede considerar estadísticamente significativo después de realizar las pruebas estadísticas planificadas. El nivel de significación se suele establecer en un 5% o 0,05, aunque se puede usar otros niveles en función del estudio. Los dejo con mi compañera María. El nivel de confianza es la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza. El nivel de confianza se designa mediante 1 alfa y se suele tomar en tanto por ciento. Un intervalo de confianza nos va a permitir calcular dos valores alrededor de una media muestral, una superior y otra inferior. Estos valores van a acotar un rango dentro del cual, con una determinada probabilidad, se va a localizar el parámetro poblacional. Prueba unilateral o de una cola. La prueba de una cola se refiere a una prueba de hipótesis nula, en el cual la hipótesis alternativa se articula direccionalmente. Para probar la hipótesis se requieren estadísticas de prueba que siguen una distribución conocida. En una prueba hay dos divisiones de la curva de densidad de probabilidad, es decir, la región de aceptación y la región de rechazo. La región de rechazo se conoce como región crítica. Errores de tipo 1 y de tipo 2. El error de tipo 1 se comete cuando la hipótesis nula es verdadera y como consecuencia del contraste se rechaza. El error de tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula es falsa y como consecuencia del contraste se acepta. Curva característica de operación. En el contexto de los planes de muestreo de aceptación, la curva característica de operación representa gráficamente la relación existente entre un porcentaje de artículos defectuosos de un lote productivo y la probabilidad de aceptación que se obtiene del mismo, luego de aplicar un plan de muestreo como los detallados en la sección del muestreo simple. La probabilidad de aceptar un lote con cero defectos es naturalmente un 100%. Alternativamente, si el 100% de las unidades son defectuosas, la probabilidad de aceptación del lote es de 0%. Por lo tanto, una curva característica de operación siempre pasa por los puntos 0, 1 y 100, 0. Para porcentajes intermedios de artículos defectuosos se debe calcular la probabilidad de aceptación del plan lote según el plan de muestreo que se esté aplicando. Para determinar la probabilidad de aceptación de un lote se pueden utilizar las distribuciones binomial o Poisson. Curva de potencia. Es el reflejo gráfico de la potencia que entrega un motor en todo su régimen de revoluciones. La potencia en cada momento es el resultado de una función en la que el par motor y el régimen de revoluciones se multiplican. A mayor número de revoluciones crece la potencia, aunque el par se mantenga constante o incluso disminuya.
Por ello, la curva de potencia crece hasta alcanzar su máximo mucho después de que la curva de par haya iniciado su recorrido descendente. Gracias, eso fue todo.